Mi Correcto. padre me decía siempre, tú quieres ser médico, porque cuando tenías 4 años, tú decías, llévame al pediatra, llévame al pediatra. Y cuando iba al pediatra, la parte más bonita que yo veía era la atención al niño. Ir a buscar documentos a mi tierra natal, en San Juan de la Maguana. Y allá mi tía me recibe y me dice, yo voy a una campaña, ¿quieres ir conmigo? Y yo le dije, sí, tía, no hay problema. No siendo fiel cristiana, simplemente iba a la iglesia, pero no había dado el paso de fe. A los 17 años voy a una campaña evangelística y ahí veo algo diferente. Mientras el pastor predica, yo siento algo que me hace llorar y no dejaba de llorar y no entendía qué era. Y cerrando mis ojos, yo estaba en el altar. Y ahí le pude decir, sí, yo quiero a Cristo. Pero aparte de ser pediatra, también soy perinatóloga. Por ende, desde el vientre comienzo a trabajar con los niños, saber cómo vienen, qué condición tienen. El área mía es en la parte neonatal o perinatal. Tenemos que ser claros. Yo no le puedo decir a una madre que todo va a estar bien. Correcto. Y una de las cosas que más me gusta es decirle, todo está en manos de Dios y luego en nuestras manos. Esa es mi frase favorita. Primero porque yo no tengo la certeza clara de cómo viene, pero yo sí sé que Dios lo trae. En Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas, no mismos majestad. En Dios haremos proezas, contigo llevan carreras. En Dios haremos proezas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, En Dios Haremos Proezas. Soy Carmen Guerrero. Gracias por permitirnos conectar con ustedes a un clic de distancia. Señores, no olviden comentar, darle me gusta y suscribirse para más de nuestro contenido. Para mí es un honor, un privilegio hoy estar compartiendo Iglesia de Dios, oasis de vida. ¡Qué bien! Gracias porque Dios es bueno, Dios es real. Y para mí es un honor inmenso tener a mi lado mi entrevistadora. Qué bueno conocerte, verte por primera vez. Ha sido un inmenso placer. Señores, estoy frente a la doctora Obelis Somon. Señores, especialista en lo que tiene que ver con la medicina materna fetal. Dios mío, queremos compartir con ustedes, señores, algo importantísimo que tiene que ver con el área de la medicina. Buenas noches, mi amor, Dios te bendiga. Buenas tardes también, buenos días, pero en este momento, buenas noches, Dios te bendiga, querida Obelis. ¿Qué tal? Cuéntame. Amén, Dios bendiga más. Carmen, de verdad para mí es un placer estar con ustedes hoy y bienvenida. El placer es mío, de verdad que sí. Yo sé que para nosotros este es un día maravilloso porque yo sé que hay una historia que contar. Muchas veces vemos una Obelis en una carrera universitaria, un conocimiento científico, en una área del saber, un conocimiento que abarca muchas áreas. Pero queremos escuchar un poquito de esa Obelis, tu niñez, tu adolescencia, tu infancia, cómo fue. Vamos a hacerte una pregunta sencilla. ¿Qué te gustó a ti ser cuando eras niña, pensando en ese momento? Soy niña, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Amén. Realmente para mí ser médico, según mis padres, siempre la historia de los niños comienza con los padres. Correcto. Mi padre me decía siempre, tú quieres ser médico, porque cuando tenías 4 años, tú decías, llévame al pediatra, llévame al pediatra. Y cuando iba al pediatra, la parte más bonita que yo veía era la atención al niño. Y desde niña mi vocación fue por la pediatría. Sí. Como médico. No, me imagino que te gustaba mucho jugar con las muñecas, a la doctora, que sí, ¿verdad? Claro. Una emoción, qué bien. ¿Tus padres te consentían? Sí, claro que sí. Como padre, me daban las cosas que necesitaba, no las cosas que solamente le solicitaba, sino las cosas que necesitaba y que me apasionaban. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo llegas tú al evangelio? Por mis padres. Por tus padres. Mis padres fueron mis guías para el evangelio. Bien. Cuando crecí en la adolescencia, realmente mis padres servían a Cristo, estaban en una congregación y en esa parte junto a su matrimonio y mis otros hermanos,
nos congregábamos en una iglesia en Villajuana. ¿Experiencia de conversión? Muchas. Muchas. Unas de ellas. Cuando yo acepté a Cristo, a pesar de que a los 12 años ya visitaba la iglesia, Sí. me tocó ir a buscar documentos a mi tierra natal, en San Juan de la Maguana. Y allá mi tía me recibe y me dice, yo voy a una campaña, ¿quieres ir conmigo? Y yo le dije, sí, tía, no hay problema. No siendo fiel cristiana, simplemente iba a la iglesia, pero no había dado el paso de fe. A los 17 años voy a una campaña evangelística y ahí veo algo diferente. Mientras el pastor predica, yo siento algo que me hace llorar y no dejaba de llorar y no entendía qué era. Y cerrando mis ojos, yo estaba en el altar. Y ahí le pude decir, sí, yo quiero a Cristo. No entendía cuál era el motivo principal de volver a mi tierra natal, sino hasta que entendí que Cristo era parte de mi vida en ese momento. Qué bien. Hablamos con una Oberis, ya pequeña, su infancia, papá, mamá, la educación cristiana, la formación, que tiene mucho que ver en lo que es en la hermandad, la cristiandad. Pero vemos a una Obelis entonces aquí que está siendo ministro del Señor. Vemos a una Obelis también que en su adolescencia pues sintió la inclinación de su niñez por ser doctora. Entonces cuéntenme un poquito de lo que tiene que ver con su área académica y claro está, las funciones que usted desempeña en su profesión. Amén. Como pediatra, realmente mi enfoque siempre será en los niños. Pero aparte de ser pediatra, también soy perinatóloga. Por ende, desde el vientre comienzo a trabajar con los niños, saber cómo vienen, qué condición tiene, cómo sus padres se sienten preparados, si están aptos para recibirlo con cualquier tipo de situación médica o diagnosticada. Y eso nos hace sentirnos más seguros de lo que realmente queremos. Por ejemplo, parte de mi vida es la pediatría, que uno tiene que pasar más tiempo estudiando, pero cuando hago una subespecialidad, no entendía por qué me apasionaba tanto saber que desde el vientre, a partir de las 28 semanas, un bebé puede ser tan lleno de energía para una familia. De vida. Porque no solamente porque esté en el vientre, sino saber que en esas 28 semanas se prepara un parto que puede ser prematuro, un parto que puede ser a término o postérmino, como muchos sabemos clínicamente. Pero eso me llevaba a sentir que había más en una familia. Esas dudas y esos miedos podían completarse con una karma, quizá de un médico que podía orientarlo a recibirlo. Así es, doctora, y es realmente emocionante estar en una sala de hospital, una clínica, donde un bebé por primera vez verá el mundo. Su experiencia por primera vez, valga la redundancia, ¿no? Para usted, ¿cómo fue? Ver nacer en ese momento esa criatura, venir al mundo y usted estrechar con sus brazos un bebé, que usted dijo, Dios mío, logré lo que yo quería, tener en mi brazo un bebé que naciera de un vientre, que yo podía trabajar esta madre, que yo podía darle a ellas recomendaciones, que yo podía conversar con ella de ahí a ahí, como decimos en el argot dominicano. Y para mí yo entiendo que fue una emoción. Cuénteme a ver qué tal. Si es lo mismo que yo estoy sintiendo. Santo. Sí, la parte de nosotros como médicos no inicia cuando uno se hace profesional en el área de pediatría. Amén. Inicia antes. Cuando comenzamos la carrera, nos lleva a ver cómo una madre es ingresada, cómo pasa a un área de parto, expulsivo, una parte de cirugía. Y eso nos permite a nosotros mentalmente prepararnos. Porque un parto puede ser algo normal, que el paciente lo expulse en un área preparada para ese parto natural, o uno donde tenga que ser anestesiada y recibir ese bebé en una sala de quirófano, donde podemos recibirlo adecuadamente y con toda la parte del protocolo de esterilidad. Pero nosotros realmente verlo nacer es un milagro. Es un milagro. Porque mientras está en el vientre, usted no sabe cómo viene. Así es. Usted no sabe qué condición tenga. Y ver a una madre poder tener a su bebé y sentir ya el placer de que está tranquila, está serena, eso nos da una felicidad
incomparable. Nosotros no tenemos cómo expresar la felicidad que usted ve en nacer un bebé. Y esas madres que van por primera vez a su consulta, con un embarazo, digamos que de semanas, y usted como médico especialista en el área, comienza, ¿verdad?, la evaluación y también el diagnóstico definido. Quizás los papás o esa madre en ese momento no esté pensando quizás en un riesgo que pueda correr el embarazo y que ya usted como profesional de la medicina ya está detectando algunas cositas. ¿Cómo? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de poder conversar con esa madre y decirle claro las cosas como es, porque a veces la edad en las madres influye, porque a veces hay madres jóvenes que no tienen la experiencia de pasar por un proceso de embarazo con situaciones, ¿verdad? Otras, pues tienen la oportunidad, la capacidad de poder enfrentarlo, pero no todas las veces así, ¿verdad? Sí, es muy difícil dar un diagnóstico, no importa si es de un niño sano, como de un niño enfermo con una condición anatomopatológica, que quizá un padre no la estaba buscando, sino que llegó el momento y tienes que ser un especialista, un médico. El área mía es en la parte neonatal o perinatal, tenemos que ser claros. Yo no le puedo decir a una madre que todo va a estar bien. Correcto. Y una de las cosas que más me gusta es decirle, todo está en manos de Dios y luego en nuestras manos. Esa es mi frase favorita. Primero porque yo no tengo la certeza clara de cómo viene, pero yo sí sé que Dios lo trae. Correcto. Y si Él lo trae, para mí el placer mayor es saber que va a estar bien. Porque si va a nacer y tiene vida desde ya, es un milagro. Correcto. Y saber cómo una madre o un padre pueden recibir una información depende de cómo usted se la va a transmitir. Perfecto. Y trato de ser clara, pero a la vez transmitir una paz que solo Dios puede dar. Y esa es la parte que yo aplico. La paz que Dios me ha dado es la paz que un padre o una madre debe de recibir a pesar de que le hayan dicho muchos diagnósticos negativos. Tiene que estar seguro que si nació es un milagro a la vida. Es un milagro a poder con reto, a sobrepasar muchas condiciones que una sociedad no le da clara. Y es mi parte. Mi parte no es decirle hasta aquí llegamos, sino hasta aquí vamos a completar y vamos a seguir completando hasta que ustedes y yo estemos de la mano. Amén. Así es, en sus funciones como especialista. ¿Hay medidas de prevención, doctora? Sí, siempre hay medidas de prevención, pero la más clara es saber que nosotros no somos Dios. La más clara en nuestras vidas como médicos es saber que lo que usted le pueda ofrecer a una madre y a una familia es el apoyo. Y si no tenemos el apoyo con un médico, con alguien que es especialista de lo que ustedes conocen, entonces estaríamos mintiendo. La parte más importante es que mis emociones, antes de recibir este bebé, estén a favor de la familia. Doctora, ¿y cómo nosotras, a la luz de la palabra, podíamos definir y expresar, señores, que el tener vida es algo tan hermoso que nadie tiene la facultad de quitar la vida? Entonces usted como doctora en sus funciones puede percibir y darse cuenta que hay un Dios real, el Dios que da la vida, el Dios que la quita. Pero en ese momento en que usted está recibiendo ese bebé en sus brazos, usted, imagino que dice, Dios es real. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros dar así como una pequeña pincelada y llevarlo a la luz de la palabra, el nacimiento de un bebé que está en el vientre, que ya está formado y que está a punto de nacer, pero que hay situaciones por las que en el momento preciso, entonces llegan y qué hacer? Hay problemas muchas veces, doctora, que se presentan cuando el médico tiene que elegir o la madre o el bebé. ¿Qué hacer? Es difícil. Difícil. Para todo médico, nadie quiere perder a ninguno de los dos. Nadie se ve en la capacidad humana de decidir por alguien. Incluso, ya muchos de nosotros nos basamos en un documento
que se llama consentimiento informado. ¿Por qué? Porque si el padre decide que se salve el niño, ¿cómo lo hacemos? Y dejamos a la madre. Y otros prefieren salvar a la madre y dejar al niño. Siempre va a estar en el beneficio. El binomio madre-hijo, ambos deben de estar seguros. En caso de que la probabilidad sea muy mínima para un bebé, siempre el riesgo va a ser para el bebé. Pero eso lo decide el momento. Quizás cuando ya ha salido un bebé del vientre, del útero, esa parte decide si la madre está estable para continuar. Pero muchas veces no se da el caso de que se salve ninguno. Y es la parte más difícil para un médico. Uno que recibimos, como los pediatras, y otros que son los que han mantenido un embarazo por más de 40 semanas. Y tomar la decisión de que esa madre se les ha ido de la mano junto con su bebé. Todo va a depender de un buen cuidado. Un buen cuidado de ese útero, un buen cuidado de una madre con una alimentación y con todos sus chequeos prenatales, un buen cuidado de un bebé en el vientre, que no hay una condición que te limite el nacimiento de ese bebé. Y lo demás, simplemente esperar, porque nosotros no somos quien para decidir la vida, pero sí somos parte de que la vida se lleve en plena cabalidad, que la vida, sobre todo, sea lo más importante en ambos lados. El binomio para nosotros de madre y bebé es vital. Nosotros no podemos decidir hasta que sea el momento, porque he tenido testimonios fuertes donde vemos que la madre se esté despidiendo y quizás la madre se salva y el bebé queda en último plano, pero siempre tratamos en conjunto. El médico no decide solo, decide junto a una familia y decide junto a un personal que es un mismo centro donde todos estamos capacitados para tomar la mejor decisión junto a la familia. Nunca se toma sola. Qué bien, doctora. Usted tiene una vida muy hermosa porque la medicina es un servicio que, bueno, humanamente tiene un precio, pero el precio más hermoso lo da Dios cuando hay una vocación, cuando uno se entrega a lo que le gusta. Y su perfil me da a entender que a usted sí le gusta su profesión, usted ama su profesión. ¿Cómo es su tiempo, doctora, entre familia, iglesia y función en su doctorado? Vamos a ver. Amén. Bueno, tengo que dividirme para muchas cosas. Sí. Parte de esa, la medicina ocupa casi más de un 100%. Para nosotros es difícil tener que lidiar con el trabajo, con la iglesia, con los hijos, pero no es imposible. Lo primero era médico solamente, y estando en el área médica, Dios nos llama al pastorado junto a mi esposo. Parte de mi vida es mi familia, y entiendo que si usted no hace de la mano con su familia cualquier ministerio, entonces lo deja atrás. Para mí, antes de conocer a mi familia, es Dios. Y siempre le digo, por delante de todo, arriba, abajo, todo en mi vida es Dios. Y después mi familia. Pero hacemos el equilibrio. Un equilibrio que no solamente se basa en mis emociones, en el tiempo 100% para mis pacientes, ni el 100% para la iglesia. Es el 100% para Dios y Él me ayudará a lidiar con las demás cosas. Equilibrar. Qué bien, doctora, muy bien. Pues me gustaría que usted para nuestros televidentes con una cortita palabra, que deje una reflexión a aquellas madres jóvenes que quizás en este momento estén pasando por un proceso de embarazo y se sienten turbadas, quizás no hayan qué hacer, o el médico le ha dado un diagnóstico que no corresponde quizás a lo que ellas pensaban. ¿Qué usted nos puede decir, doctora, a nuestros televidentes, por favor? Amén. Yo le puedo decir que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Y el Salmo 127:3 nos insta a entender que si es una herencia, nosotros tenemos que cuidarla. Muchas personas cuidan el dinero, la casa, lo material, y se olvidan que la familia es el vínculo más importante en cualquier lugar del mundo, en cualquier zona de confort. Si usted no tiene una familia, usted no tiene nada. Y para mí, herencia de Jehová son los hijos, es el vínculo perfecto para el amor, y lo que le digo a cada familia, valoremos lo que Dios nos ha entregado para hacer el compromiso primero con Dios y luego con una sociedad
que insta que nosotros seamos partícipes. Dios te bendiga mucho. Doctora, ya en la parte final, en la postrimería de esta entrevista tan amena, yo quiero que usted, si es posible, nos diga dónde usted está ubicada, dónde está dónde está usted en su hora laboral, si podemos contactar con usted para una emergencia, o si podemos también, nuestros televidentes que tengan ya un conocimiento donde usted está ubicada, por favor. Amén. Amén. Estamos en la Clínica Altagracia, en la Sabana Larga, en Sánchez Osama, número 96. Ahí estamos en nuestra consulta privada como pediatra perinatóloga al servicio de la sociedad. Excelente. ¿Y los días, doctora? Estamos de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes, solo en la mañana. Amén. Doctora Obelis, para mí fue un hermoso placer tenerte aquí en nuestro canal de YouTube. Yo de verdad que me siento satisfecha con usted, con su participación. Un tema socializado un poquito amenas, pero yo sé que para nuestros televidentes ha sido de mucha bendición. Muchas gracias por compartir con nosotros y dedicarnos de su amable tiempo. Gracias. En Dios haremos proezas.